¿Alguna vez has sentido un miedo tan abrumador que te deja paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que parece que va a salirse de tu pecho? Yo sí, y permíteme contarte cómo experimenté ese miedo en un día que jamás olvidaré. Apenas tenía 19 años, lleno de juventud y sin temor alguno, ese día mis amigos y yo nos burlamos de una creepypasta barata que habíamos encontrado en internet. Nos divertía la idea de imaginar que existía otro mundo lleno de extrañas almas deambulando por el nuestro. Solíamos llamarlo patrañas y mentiras. Después de pasar una hora riéndonos y leyendo las historias de un foro de internet al que siempre acudíamos para entretenernos, dimos con una publicación que incluía la ubicación de un manicomio abandonado. Según el autor de la publicación, este lugar tenía un aspecto espeluznante y rumoreaba que estaba plagado de actividad paranormal. Al darnos cuenta de que el lugar no estaba tan lejos de donde nos encontrábamos, surgió la idea de emprender un viaje hacia allí con el propósito de desacreditar todas esas historias aterradoras que la gente contaba sobre ese sitio. Una hora después de iniciar el viaje, con mis dos amigos, aunque un poco escépticos, llegamos finalmente al lugar. Lucía considerablemente amplio desde afuera y parecía haber permanecido abandonado durante un largo periodo de tiempo. Como indicaba la descripción en internet, según los rumores había estado cerrado y desocupado durante más de 3 décadas, debido a supuestos problemas con los pacientes internos quienes habrían sido sometidos a torturas, lo que lo llevó al cierre del manicomio por parte de la policía. Confiados y burlándonos entre risas nerviosas, decidimos acercarnos a la entrada. Luchamos un poco con la puerta ya que estaba cerrada y era un poco difícil el acceso, pero después de unos minutos de esfuerzo finalmente se dio. Al ingresar al lugar estaba bastante oscuro. Además ya era demasiado tarde y pronto caería la noche, así que decidimos ingresar con las luces de nuestros celulares. Lo primero que notamos fue que el lugar tenía la apariencia típica de un hospital. Todo era blanco, sin embargo, el paso del tiempo lo había dejado todo un poco destruido, muy sucio y envejecido. En general, lucía deteriorado por los años. A medida que avanzábamos por los pasillos, llegamos a una parte que nos intrigó profundamente. Una mancha peculiar en la pared y en el suelo nos hizo tragar saliva con un nerviosismo e hizo que poco a poco nuestra risa burlona se fuera opacando. En el suelo había una mancha enorme que daba la impresión de que allí hubo un charco de sangre considerable, mientras en la pared parecía haber marcas de dedos y una mano que tenían la misma textura y color inquietantes que aquella mancha en el suelo. También pudimos observar unos escritos que nos advertían los peligros que corríamos al entrar en este sitio. Con menos confianza y una inquietante sensación que se apoderaba de nosotros, decidimos continuar nuestra exploración. A medida que avanzábamos más profundamente, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva e inquietante. A pesar de las advertencias que las marcas en las paredes claramente nos insinuaban, nuestra arrogancia nos impulsó a seguir aventurándonos cada vez más adentro del manicomio, hasta que fue demasiado tarde. Uno de mis amigos no dejaba de afirmar que escuchaba sonidos escalofriantes, como si alguien le susurrara cosas al oído, y nos insistía que deberíamos mejor salir inmediatamente del lugar. Pensamos que era un intento para asustarnos, lo tomamos como una broma y lo convencimos de que continuáramos adelante. Tras forcejear con una puerta que tenía una nota grabada con una advertencia para no abrirla y que parecía estar atascada, finalmente logramos liberar los engranajes oxidados de la puerta e ingresar. Pero pronto nos dimos cuenta de que había sido un gran error. Cuando iluminamos las paredes de esa habitación, descubrimos extrañas figuras y símbolos grabados en la misma textura que las manchas que habíamos encontrado anteriormente, confirmando que efectivamente se trataba de sangre. Entre los macabros diseños encontramos mensajes de auxilio, otros que advertían que no había escapatoria, y más mensajes perturbadores que nos hicieron helar la sangre. Nuestro amigo, quien insistía que debíamos irnos, tropezó con una silla derribada en el suelo y cayó. Al levantarse, notó que en el suelo había un círculo hecho con sangre, con un símbolo demoníaco en el centro que reconocieron de una de las historias en el foro que habían leído. En ese instante, mi corazón comenzó a latir frenéticamente, mientras mi otro amigo me miraba con un rostro lleno de miedo. Asustados y sobrepasados por la situación, decidimos abandonar el lugar. Cuando salimos de la habitación, un grito aterrador hizo que nuestros cuerpos se paralizaran de miedo, y desde las sombras al final del pasillo emergió una figura siniestra. Al dirigir nuestra mirada hacia la fuente de aquel grito, nos dimos cuenta de que se trataba de una figura perturbadora,
sorprendentemente similar al demonio cuyo símbolo había estado grabado en el suelo. En ese momento, un terror abrumador se apoderó de mi cuerpo, y lo único que nos quedó fue intentar correr hacia la salida. Mientras corríamos, uno de mis amigos se detuvo bruscamente, como si hubiera sido detenido por una fuerza invisible. Sin decir ni una palabra, dirigió su mirada hacia una habitación oscura a la derecha. Nos detuvimos también y le preguntamos por qué se había detenido de repente. Luego, con lágrimas en los ojos, señaló lentamente hacia la habitación y nos dijo que había escuchado la voz de su madre llamándolo. Esta declaración nos dejó atónitos, ya que su madre había fallecido en un accidente varios años atrás. Le gritamos que lo que veía no era real y lo agarramos del brazo para intentar sacarlo de allí, pero él, cegado por esa ilusión, nos empujó bruscamente y se dirigió hacia la habitación. Al entrar, algo extraño se levantó contra el techo y lo arrojó con violencia al suelo. El sonido de sus huesos rompiéndose y un charco de sangre quedaron como testigos de lo ocurrido en el lugar. Después de arrojarlo, esa misteriosa fuerza lo arrastró aún más hacia el interior de la habitación. Nosotros, horrorizados por lo que acabamos de presenciar, decidimos continuar corriendo mientras lágrimas caían de nuestros rostros y el miedo se hacía cada vez más abrumador. Después de buscar desesperadamente la salida, nos adentramos en un pasillo que no habíamos visto antes. Estábamos perdidos, asustados y llorando. Mientras nos deteníamos, tratando de recordar la dirección hacia la salida, mi amigo mencionó una habitación por la que habíamos pasado anteriormente. Recordó que había una ventana por la cual podríamos escapar, pero antes de que pudiera hacer algo, una extraña fuerza lo agarró de los pies y lo arrastró hacia las profundidades de aquel pasillo. Aterrorizado, no dudé en seguirlo. No podía permitir que le sucediera lo mismo que a mi otro amigo. En un momento, perdí de vista a mi mejor amigo, y lo único que podía escuchar eran sus desesperados gritos de auxilio, que me guiaban hacia su ubicación. Pasaron unos momentos angustiosos en los que perdí completamente su rastro. Lo único que me quedó fue buscarlo inalcanzablemente. Finalmente, entré en una habitación y lo encontré arrodillado en una esquina. Mientras me acercaba lentamente, escuché sonidos extraños que emanaban de él. Al tomarlo del hombro y preguntarle si estaba bien, enseguida me di cuenta de que ya no era mi amigo. Tenía una mirada oscura, la boca ensangrentada, y en el suelo había lo que parecía ser un trozo de carne, que reconocí como perteneciente a nuestro otro amigo fallecido, gracias a un fragmento de su ropa que estaba al lado. Lo solté aterrorizado y retrocedí lentamente. Conmocionado por lo que acababa de presenciar, con un gesto macabro, mi amigo volteó la cabeza lentamente y fijó su mirada en mí. En un instante, abrió la boca y de ella emitió un grito espeluznante. Mi cuerpo se llenó de un miedo indescriptible, incapaz de encontrar palabras para expresarlo. La única opción que me quedó fue correr desesperadamente, temiendo sufrir el mismo destino que mis amigos. Escuchaba voces cómo surgían de las sombras, y veía cómo estas sombras me perseguían. Sentía cómo se acercaban rápidamente a mí. Luché desesperadamente mientras avanzaba por los pasillos. Finalmente, giré en una esquina y encontré la salida del manicomio. Corrí con todas mis fuerzas hasta que finalmente atravesé la puerta y salí al exterior. Lleno de miedo, corrí hacia donde estaba mi auto. Me subí y conduje rápidamente hacia mi casa. Mientras lo hacía, las lágrimas brotaron incontrolablemente de mis ojos, mientras recordaba el terrible final de mis mejores amigos. Han transcurrido 10 años desde aquel trágico día, pero aún siento como si hubiera ocurrido ayer. Los macabros acontecimientos que viví siguen frescos en mi mente. Diariamente recuerdo a mis amigos con tristeza, y la única forma que tengo de compartir mi experiencia es a través del mismo foro por el cual solíamos burlarnos con arrogancia. Ahora escribo mi historia con miedo y tristeza, para advertir a todas esas personas arrogantes que como yo y mis amigos no creían y se reían de las experiencias paranormales. Les digo que piensen 2 veces antes de intentar descubrirlo por sí mismos. Lo que hoy les hace reír podría convertirse en una pesadilla que los atormentará durante el resto de sus vidas.